Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Colombia es un país de mitos y leyendas. Bogotá. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 30 de noviembre del año 2025. Hoy tenemos noticias desde lugares distintos del planetoide, como por ejemplo desde Colombia, Bolivia, Brasil, Cuba, Guatemala, Somalia y Suecia. Bienvenidos pues, querida audiencia, a este es su noticiero del día de hoy. Comenzamos con los titulares. 9º aniversario del Acuerdo de Paz. Preocupante lo que pasa en aguas del Caribe. Somalia al borde del abismo. No violencia contra las mujeres. Problemas de subsistencia cotidiana en Bolivia. No hay expansión de perros ferales en Neusa. Llamados a juicio 9 militares. Bueno, ahorita saben dónde. Cooperación China-Colombia para educación. Juez para caso Petro. Oiga, la USA amenaza paz en América Latina. Colombia, la voz potente en la región. Cuba, resistencia y solidaridad, tambores de guerra en estado puro, avances diplomáticos y amenazas regionales en Brasil. Lanús, campeón Copa Suramericana y finales en la A y la B del fútbol de Colombia. Así, querida audiencia, estos son los titulares para el día de hoy. Colombia es un país de mitos y leyendas. Bogotá, una ciudad de chismes y de cuentos. Cada localidad cuenta su historia como le da la gana. Es por esto que este breve reportaje intentará descubrir y entender uno de los mitos más raros que ocurren en este sector de Bogotá. ¿Conoce usted a John F. Kennedy? Probablemente no, porque está muerto, pero me creería que muchos habitantes de esta localidad dicen haberlo conocido, jurando que aquel fatídico suceso del 22 de noviembre de 1963 fue solamente la excusa para que John pudiera irse de Washington y volverse un rolo más. Veamos este nuevo reportaje. Bueno, nos vamos a encontrar el día de hoy en la localidad Kennedy con uno de los personajes actores de aquella época de don... ¿Qué si no me... Colabórame, Sí. colabórame, por favor, hombre. ¿Qué es esta entrevista? Es que estamos consultando qué fue lo que pasó aquella época cuando vino John F. Kennedy a Colombia. A mí no ¿Qué me le hable- pasó? no me hable ¿Qué le de pasó? eso, Que lo por sentí Dios. una vez. Por Dios, vino a traer desastres aquí, a este amado barrio. ¿Pero por qué desastre? ¿Por qué dice desastre? Porque imagínense que yo tenía una cancha de tejo, caray. Y por culpa de ese señor yo perdí mi cancha de tejo. Continuamos con este apasionante reportaje y el día de hoy entonces en la localidad nos encontramos con una de las personas protagonistas que nos contará de John F. Kennedy, año 1963. John F. Kennedy, el desgraciado que dejó embarazada a mi tía. Me hubiera dicho antes. Bueno, es que no quise entrar por esa parte, no quise herir susceptibilidades. En una noche de pasión y a la semana ella se dio cuenta que se estaba sintiendo muy rara. No me diga. Ese señor la dejó embarazada y se fue y le dijo que le iba a dar todo, pero al otro día él desapareció de la faz de la tierra. Ve lo bonito que estamos rescatando la historia de la localidad. Bueno, mucho gusto, Carolina. Entonces, ¿qué hace el día de hoy por acá? Por acá, mire, hay unos apartamentos para... ¿Qué significa para ustedes esa casa? Papi, bueno, esa casa por acá, la gente dice que es importante acá, pues esto también es importante. Oigan. 10 de 10 al pelo está quedando la casa que construimos con mucho esfuerzo y por acá la gente viene y echa palo y eso, pero yo no les hago caso. ¡Ay! ¡La casita! Nos vemos en una próxima oportunidad. Ahora nos llegamos, entonces vamos con Colombia. 9º aniversario de los acuerdos de paz con el alma de mujer en Medellín, porque esto viene rubricado y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Día, amable audiencia. El lunes 24 de noviembre es el día indicado para la celebración del 9º aniversario del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, como es su verdadero nombre, las antiguas FARC. Hubo varios actos importantes en varias ciudades del país, pero hay que resaltar lo que pasó
ese día en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, que desde las 8:30 de la mañana y hasta la 1 de la tarde se realizaron varias actividades, empezando por una rueda de prensa con la participación de Omar Restrepo, Pedro Baracutao, García Ospina, y también las dos representantes de víctimas mujeres, que de una u otra forma valerosa hablaron sobre lo que significaba ese día, y como era en homenaje a ellas precisamente, tenía mucho sentido y mucho cuidado. Lo cierto del caso es que el resto de la celebración fue en función y en honor a todas ellas. Llegaron desde todos los rincones de los departamentos de Antioquia, Chocó y Risaralda, de todos los municipios PEDET y de muchos otros resguardos indígenas inclusive, y ese momento maravilloso que se vivió desde tempranas horas de la mañana allí en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia es para recordarlo siempre y para tener en cuenta que la paz en Colombia se puede hacer con la voz de la mujer, y en ese sentido no puede haber ningún tipo de pierde. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, apreciado Saúl Ignacio, allá en la ciudad de Medellín. Y damos la bienvenida también a nuestro compañero corresponsal y amigo en la hermana República de Guatemala, Marcelo Coulusi. Marcelo, bienvenido pues a esta de su familia, Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia, en los distintos continentes. Bienvenido, Marcelo. Nos dice Marcelo desde Guatemala, preocupante lo que pasa en las aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela. Adelante, Marcelo, lo escuchamos. Audiencia, vamos a hablar de algo muy preocupante que está pasando en aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene precio en su cabeza, $50 millones. ¿Quién puso ese precio? Como en una película de vaqueros allá del lejano oeste. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque supuestamente el presidente Maduro es el directivo de un temible cartel de narcotraficantes, cartel de los soles, inexistente, realmente inexistente, lo cual le sirve como excusa a la Casa Blanca para poder llegar a invadir el territorio venezolano y quedarse con las reservas de petróleo. ¿Por qué decimos esto? Porque en Venezuela están las reservas probadas más grandes de todo el planeta, reservas de oro negro, indispensables para la industria y todo el movimiento del capitalismo norteamericano, y porque además, teniendo esas reservas aseguradas, fija el precio del petrodólar, con lo que su moneda, que hoy día está en declive, no pierde vigencia y sigue siendo el papel hegemónico en el mundo. No hay un combate al narcotráfico, no, en absoluto, ni hay un cartel de los soles. Lo que tenemos es un intento del imperialismo de Estados Unidos por quedarse con estas reservas de petróleo. Entonces tenemos que impedir a toda costa que se llegue a consumar un hecho bélico allí. Para Radio Clarín de Colombia, informó Marcelo Coulusi. Efectivamente, apreciado Marcelo, esa es la realidad, sí, porque el problema no es Nicolás Maduro en Venezuela, como tampoco es Gustavo Francisco Petro Urrego en Colombia. El problema es que son dos personas que defienden a su pueblo, y dos personas que, por ejemplo, el caso real de Colombia, si fuera cierto que es por parte de la venia del gobierno y de otras cosas que sale tanta droga, entre comillas, para Estados Unidos, que son los consumidores, ellos son los que auspician esta guerra del narco y otras cosas. Entonces, ¿qué hacen sus 7 bases dentro de Colombia? ¿Qué están jugando? O sea que sus bases, señores, mandíbula larga, en Colombia están procesándola y sencillamente disimulan quebrando 2 o 3 lanchitas pequeñas para que sus marines y demás las produzcan y las comercialicen al mercado internacional. O sea, el cuento no es Petro, el problema no es Petro. Y en Venezuela tampoco es Nicolás Maduro, es sencillamente el ansia, el deseo de tener todos los recursos y además montar ellos un gobierno títere que les permita saquear las riquezas del subsuelo y del suelo venezolano. Gracias Marcelo.
y bienvenido pues, y aquí continuamos con estos espacios abiertos para la hermana República de Guatemala y otras. Continuamos con el noticiero. Ahora vamos desde Guatemala para Suecia, donde Somalia de nuevo al borde del abismo, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Buenos días, audiencia. Somalia está otra vez al borde del abismo. La lluvia no llega, la tierra se quiebra y más de 1 millón de personas huyen con lo que tienen puesto. En los campamentos solo reciben un pedacito de tierra para vivir. Y mientras tanto, la ONU sigue con sus debates. No es mala suerte la factura de una crisis climática creada por los países ricos que arrasaron el planeta y ahora dejan morir a los pobres. Somalia no contaminó el mundo, pero Somalia paga las consecuencias con vidas. Y mientras el pueblo huye de la sequía, también huye del terror de Al-Shabaab, un continente atrapado en demasiada lluvia o ninguna. Esa es la marca del sistema que nos impone. La pregunta no es si habrá hambruna, la pregunta es cuántas vidas más va a sacrificar ese modelo de injusticia global. Desde Suecia para Radio Clarín de Colombia les habló José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Efectivamente, los malos gobiernos son los que llevan a estos pueblos y sobre todo a la migración masiva de sus pueblos. Y después el otro allá, que es el cómplice del expulsor, lo está esperando para extirparlos. Qué lindura como está haciendo el mandíbula larga del Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, José Cheo. Regresamos a Colombia, conmemoración del Día Internacional de la Prevención de las Violencias contra la Mujer, así al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Amable audiencia y un cordial saludo. Se celebró el 25 de noviembre en todas partes del mundo la conmemoración del Día Internacional de la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Esto en alusión al hecho central que pasó en 1960, cuando las hermanas Mirabal, las famosas mariposas, fueron asesinadas de cuenta de este tirano. Y todo por causa de que una de ellas se le negó ir a una fiesta que había programado el presidente para bailar con él. Y en función de ese hecho, en la ciudad de Medellín se presentó una movilización popular bastante extraordinaria, bastante acogida de todas las organizaciones feministas y también donde tuvieron participación las niñas, los niños y los adolescentes, porque las problemáticas para ellos son exactamente las mismas de todas las mujeres. Este recorrido que salió del Parque Obrero de Boston, con final en el pasaje de Cervantes, en donde hubo una participación artística importantísima de todos los colectivos de mujeres y de mujeres trans y de otras tendencias sexuales y colectivas, hicieron de este día una conmemoración lo suficientemente maravillosa para hacer conciencia que la violencia contra la mujer no paga de ninguna manera, que la violencia contra la mujer es un estigma para la sociedad, no solo para el hombre, sino para toda la sociedad entera, porque de todas maneras la mujer es la mejor compañía para el hombre. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Ará. Gracias, Saúl. De Colombia nos vamos ahora para Bolivia, la hermana República de Bolivia, donde allí sí prácticamente ya comienza un caos total. También por la vaina de los jueguitos sucios de algunos líderes que se dicen ser líderes. Por eso no se puede idolatrar a per se a nadie. A nadie es nadie, el que la embarra la lleva. Y allí alguien decía, cuando le preguntaron, oiga, pero si es que el MAS es socialista, ¿y entonces qué?
cara fría, voltea a mirarlo y le recrimina diciéndole, sí, el MAS es socialista, pero esta vez votamos derecha. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Y ahí tenemos la diferencia total del gobierno ante los problemas de subsistencia cotidiana del pueblo boliviano por parte de lo que está ocurriendo. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Adelante, Freddy, lo escuchamos. Buen día, estimada audiencia. Hasta ahora, el gobierno se muestra indiferente ante los problemas de subsistencia cotidiana de los pueblos bolivianos. El presidente Rodrigo Paz visitó la empresa nacional de electrificación y comenta que es insostenible si no se abre a la participación de capitales extranjeros. Es decir, está promoviendo argumentos para entregar las empresas nacionales a empresas extranjeras, como ya se hizo antes con gobiernos contrarios al interés boliviano. Este presidente también visitó una empresa ganadera privada en la que elogió bastante su iniciativa de exportación de carne, en lugar de exigir un abastecimiento seguro a la demanda interna. Y considerando la situación favorable que se les presenta, ya los agronegociantes quieren privatizar las áreas protegidas para extender sus empresas y propiedades terrenas como si en esas áreas no viviese nadie. El agroextractivismo extremo tiene al presidente a su servicio. Recordemos que este presidente ya liberó de todo impuesto a las grandes empresas privadas, así como les perdonó sus deudas acumuladas. Esos son los primeros pasos del gobierno elegido ante la población, que entre sus esfuerzos de sobrevivencia se mantiene expectante, creyendo que la situación puede mejorar. Es muy claro que está mejorando para un pequeño grupo de empresarios privados siempre favorecidos grandemente con los recursos del Estado, es decir, con lo que producen los trabajadores bolivianos y que no obtienen más beneficio que la cotidiana subsistencia estrecha. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Por eso es, mi querido Edgar Freddy Vázquez Palenque, los significados de la paz. Depende de quién la proclama, depende de quién la defiende. Si es la paz de los sepulcros, ya sabemos que esa es la de la oligarquía, la del explotador, el de los motosierras, los de los bajitos, etcétera, etcétera, como los colonizadores y demás. Pero si es la paz del pueblo, esa es la que le ruboriza la rancia oligarquía, como en Colombia, que dice que la reforma tributaria, en este caso en Colombia, porque es para defender al pueblo, quiebra la nación. No, señores, quiebra ese puñadito de ricos que por vez primera tendrán que comenzar a tributar. Se les irán a quitar esas extensiones grandes de tierra, por ejemplo, que han desplazado a los campesinos ellos con motosierras y demás, amenazas, arrebatadas de distintas maneras. Eso es lo que está ocurriendo en la hermana República de Bolivia de unos tiempos para acá, contrastando con haber pasado en manos de un gobierno progresista como fue el de Evo Morales. Pero también está muy cuestionado quién fue y quién es y hacia dónde apunta Evo Morales y también el MAS, el Movimiento al Socialismo. Esto amanecerá y veremos. Por eso, nada de idolatrías a nadie. Aquí tenemos que ir es al momento como la IA, papá y mamá, como la IA, que ni siquiera tiene futuro, es ya, el futuro es en este instante. Gracias Edgar Freddy Vázquez Palenque, allá en la hermana República de Bolivia, y de Bolivia regresamos a Colombia. Oiga, que vieron una cantidad de perritos por ahí, entonces por allí cerquita, entonces por ahí dijeron de que no, que son unos perros raros, que es como otra marca, porque ya, por ejemplo, hasta la especie con vida, entonces se reproduce, ¿no? Salen del laboratorio, entonces por ahí alguien dijo que por ahí crearon una especie y ahí andan expandiendo y que son peligrosas, que casi que hablan como los humanos y van a colonizar. No, señores, mentira, es poco de morbo. Y por eso el gobernador de Cundinamarca salió a desmentir eso. Cundinamarca desmiente una expansión de perros ferales en el Neusa y aclara que la mayoría de animales vistos pertenecen a fincas vecinas. Oiga, no sean mal hablados ni mal pensados, es cierto que algunas cosas no gustan, pero tampoco agreguen cosas que no son. Vamos a jalarle al respético, y así nos lo hace saber nuestra amiga
Desde la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Adelante, Aiza. De la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. La Gobernación de Cundinamarca y su Instituto de Protección y Bienestar Animal aclararon que no es cierto que exista una expansión de perros ferales en el embalse del Neusa. Los estudios, caracterizaciones y visitas realizadas desde 2022 confirman que la gran mayoría de los animales observados en el parque provienen de fincas aledañas. Son perros domésticos que al acercarse a los visitantes pueden ser confundidos con ferales, aunque no responden a ese comportamiento ni corresponden a esa categoría biológica. Así lo aclaró Jaime Andrés Fajardo Méndez, subgerente de Bienestar Animal del Instituto de Protección Animal del Departamento de Cundinamarca. Desde el Instituto y desde la Gobernación aclaramos que estos perros vistos y registrados en la denuncia pertenecen a propietarios, a fincas que merodean por las zonas del Neusa. Es por ello que hacemos el llamado a estas personas a mantener y controlar sus animales en sus predios. Son muy pocos los animales ferales que están allí y en articulación con la CAR hemos venido trabajando en su caracterización, en su control poblacional y en su bienestar animal. En cuanto a los ejemplares realmente ferales, los informes de la CAR, administradora del parque, y el seguimiento del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca registran menos de 10 animales ubicados principalmente en zonas boscosas de la vereda Laureles, un sector cerrado al público. Estos individuos mantienen conductas evasivas, no buscan interacción con las personas y no representan un riesgo para quienes visitan el embalse. Solo podría presentarse una reacción defensiva si alguien se acerca a una madriguera con crías, situación que no ocurre porque esas áreas no tienen acceso permitido. La Gobernación de Cundinamarca recuerda que el problema central sigue siendo el abandono y la tenencia irresponsable por parte de algunos visitantes y residentes rurales. La presencia de perros domésticos sin supervisión favorece la conformación de pequeños grupos semiferales y afecta a la fauna nativa del embalse. Por esta razón se hace un llamado a no abandonar los animales, no alimentarlos dentro del parque, mantener las mascotas con correa y reportar cualquier situación crítica a los canales oficiales. El control poblacional depende de intervención técnica, prevención del abandono y educación comunitaria. El gobierno departamental reitera su compromiso con el bienestar animal y la protección del embalse del Neusa con actuaciones coordinadas, criterios técnicos y decisiones basadas en evidencia para proteger el ecosistema. Y recuerden, desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona a las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega Aiza Trujillo Laguna, en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca. Afortunadamente, mi especie que se les había dado por colocarse en narigueras y cositas, tratando de regresar a su ancestro animal, y que decía que ya no nada de reproducción, de procreación ni nada de esa vaina, criticándonos a los que los tuvimos y todas esas vainas, ahora ya por lo menos y entonces que prefirieron adoptar y colocar criaderos de perros y llevarlos a la cama en medio de la pareja y diciéndoles mi hijo, mi niño, y consintiéndoles con pañalcitos, guardería, iglesia, cementerio, cuidanderos y todas esas vainas, y rechazando y condenando y fastidiándose ni avergonzándose de su propia especie humana. Bueno, ya estamos viendo la cantidad de damas que están llegando embarazadas a sus controles respectivos en las IPS. Afortunadamente las felicito, madres y padres. Les felicitamos desde su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, particularmente su servidor, porque carajo, yo ya estaba pensando que donde yo llegue a vivir unos 2 o 3 años más, entonces serán los perros que van a ir a nuestra tumba. No joda, no, es la especie humana, allá la camita, bajo la cobijita, en medio de los dos apapachaditos y todo, la caricia, el abrazo, es con su hijo que es de su propia especie. ¿Cómo así que mi hijo es el perro
diciéndole hijo al perrito y colocándole nombres humanos al perrito. Ay, no joda. Y vea, y después se escandalizan porque ven un poco de perros. Aterricen. Los crían, tienen criaderos y después se aterrizan porque hay una cantidad de perros por ahí también abandonados. O sea, criar perros para abandonar perros. No joda. Si le sobra un poquito de comidita y abrigo de techo, déselo a un humano. Si no puede procrear, adopte un niño. Adopta un niño. Gracias. Aidaluz, gracias. Regresamos con Colombia. Llamado a juicio 9 militares, oiga, por caso Palacio de Justicia. Ni un solo peso de narcotráfico en la campaña de Gustavo Petro. Cooperación China para la educación. Con juez para caso con Petro. Estaría inhabilitado por ser abogado de Fico. Oiga, ese con juez y parte. Ahí sí, juez y parte. Muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia. RTBC. Fiscalía llama a juicio a 9 exmilitares por tortura agravada en el caso del Palacio de Justicia. A 4 décadas de los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra 9 exmilitares por el delito de tortura agravada. Así lo informó este jueves el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo Cajar, en calidad de representante de víctimas. Fuente: presidente Gustavo Petro. No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. 3 años de investigación de la oposición, mayoría en el CNE, y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral, y el conjuez es el abogado de Fico, y ya nos había demandado. Pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez. Es el que multa a la campaña, y lo digo con claridad. Lo hizo de manera extemporánea y parcializada. Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos. Xinhua, China. Ministro de Educación de Colombia destaca potencial de cooperación con China para promover desarrollo en las regiones. El ministro de Educación de Colombia, Daniel Rojas, destacó en entrevista con Xinhua el enorme potencial de la cooperación con China para promover el desarrollo en materia de educación en las diferentes regiones del país sudamericano y a comunidades que no han tenido acceso a procesos educativos de calidad. Rojas sostuvo que ve en China la posibilidad de formar a docentes colombianos en áreas clave como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a través de la ampliación de programas de becas y formación, así como de intercambios académicos que fortalezcan las competencias pedagógicas y tecnológicas del talento humano. RTBC, con juez que decidió sanción a la campaña del presidente Petro en el CNE habría sido asesor de Fico Gutiérrez. El presidente Gustavo Petro reaccionó este jueves a la decisión del Consejo Nacional Electoral de avanzar en el proceso sancionatorio contra su campaña presidencial por presunta violación de topes y cuestionó la imparcialidad del trámite, al señalar que uno de los conjueces que entrará a decidir fue abogado de la campaña de Federico Gutiérrez en 2022. RTBC. Policía rescata sana y salva a expersonera de Tamalameque, César, quien permanecía secuestrada por el ELN. La Policía Nacional informó este jueves que, mediante una operación especial, unidades del GAU, la Policía, el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, COPES, los Comandos Jungla, la Operación Esparta, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, lograron el rescate de Jenis Vanessa Salazar Zabaleta, quien ejercía como personera municipal en el municipio de Tamalameque, César, y permanecía secuestrada por el ELN. Fin de las noticias, gracias. Bueno, ahí tenían este ligero resumen muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia y continuamos ahora con la parte internacional. USA amenaza la paz en América Latina. Colombia, la voz potente en la región. Cuba, reconstrucción, resistencia y solidaridad. Tambores de guerra es en estado puro. Avances diplomáticos y amenazas regionales en Brasil, entre otras cositas. Y así al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. 2. Amenazan la paz en América Latina. Un continente bajo amenaza. El documento revela de forma inequívoca que Estados Unidos ha desencadenado una gran escalada militar en el Caribe. El envío del portaaviones USS Gerald Ford y la llamada Operación Lanza del Sur crean un clima de preguerra que ya provoca más de 70 muertes en bombardeos contra embarcaciones civiles, clasificados como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales. La ofensiva no apunta solo a Venezuela. Se trata de un ataque directo al derecho internacional,
a la autodeterminación de los pueblos y a la estabilidad de todo el continente latinoamericano. Colombia emerge como una voz potente en la región. El presidente Gustavo Petro rompió la cooperación de inteligencia con Washington y denunció ataques con misiles contra pescadores pobres, violaciones sistemáticas de derechos humanos, manipulaciones y omisiones sobre la trayectoria de aeronaves ligadas al narcotráfico, ataques ilegales a embarcaciones civiles en el Caribe. Cuba, resistencia, reconstrucción y solidaridad. Incluso bajo cerco económico, Cuba demuestra resiliencia. Recibió apoyo humanitario del ALBA y de Venezuela tras el huracán Melissa. Mantiene cooperación directa con la ONU. Denuncia los efectos devastadores del bloqueo estadounidense. Avanza en proyectos de energía limpia con apoyo chino. La Casa de las Américas advierte que los tambores de guerra están en estado puro, y que un ataque a cualquier país del continente es una agresión a todos. Brasil. Entre avances diplomáticos y amenazas regionales, Brasil aparece en dos frentes: resistencia diplomática. Lula actúa en el plano internacional defendiendo paz en el continente, multilateralismo, verdad climática y combate al racismo ambiental. Fin del resumen, gracias. Bueno, el balance internacional, nos regresamos nuevamente a Colombia. Lanús, campeón, Copa Suramericana y finales en la A y la B del fútbol en Colombia. Nuevamente al estilo de nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, el equipo Lanús de la República Argentina conquistó el pasado 22 de noviembre la Copa Suramericana, luego de que el partido único en Asunción del Paraguay quedara 0-0 en los 90 minutos, lo mismo en los dos tiempos de alargue, y hayan ido a los tiros libres desde el punto penal, donde Lanús convirtió 5 de ellos por 4 del Atlético Mineiro de Brasil, y es el segundo año consecutivo que un equipo argentino le gana la final de la Copa Suramericana a un equipo brasilero. El año pasado había sido el turno de Racing Club de Avellaneda para ganarle a Cruzeiro de Belo Horizonte en aquella oportunidad. Por otro lado, en la primera final de la primera B del segundo semestre, Real Cundinamarca le gana 1-0 a Cúcuta Deportivo, y la serie se definirá definitivamente este domingo 30 de noviembre en el Estadio General Santander, para conocerse el campeón del segundo semestre de la primera B y jugar la final ya por el ascenso definitivo. Mientras tanto, en los cuadrangulares semifinales ya se van perfilando algunas cosas importantes, como el avance del Deportes Tolima, que a 3 fechas de jugado esta serie ya tiene 7 puntos más ventaja deportiva, y en el grupo donde están los equipos de Medellín, el Junior de Barranquilla ha sacado provecho a su único triunfo de local y a los 2 empates de visitante en Cali y Medellín ante el Verde, pero todavía faltará mucho para definirse lo que se debe definir en ambas clasificaciones. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio Peláez, allá en la ciudad de Medellín. Y querida audiencia, ya en 12 días, a partir de mañana, en 12 días, Clarín de Colombia estaremos cumpliendo ya 41 años, 41 aniversario, sin claudicar, sin cesar, en la lucha por la formación, más que la información, es la formación hacia la emancipación de nuestros pueblos. Este próximo 12 de diciembre, 41 años combativos de resistencia por la dignidad humana, la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos, contra la corrupción y demás, contra todo tipo de explotación. Son 41 años que Clarín de Colombia, el mentor, el creador de este espacio, su noticiero Radio Clarín de Colombia, está cumpliendo. Clarín de Colombia, que primero fue llamado Campana, luego Clarín y posteriormente, como nos conocen, después del 2011, Clarín de Colombia. Ahí estaremos y continuaremos, porque para nosotros no ha existido feriados y demás para descansar.
ni siquiera los atropellos, la persecución, el aislamiento o estar tras de rejas. Aún así, no han callado a Clarín de Colombia, porque un medio de comunicación contrahegemónico es, entre comillas, de los grupos insurreccionados en el país Colombia. Es lo que dijo el régimen colombiano, que de inmediato nos gradúan de todo lo peor. Bueno, querida audiencia, así también tenemos que decirle que llegamos al final de esta su emisión, pero que estaremos aquí prestos para seguir informando. Agradecemos mucho los patrocinios, las colaboraciones de aquellos empresarios, aquellas personas e instituciones oficiales del Estado y también privadas que contribuyen para este noticiero y para Clarín de Colombia. También a las donaciones espontáneas, voluntarias que nuestra querida audiencia nos hace permanentemente, lo que nos permite permanecer acá con usted, querida audiencia, sin humillárnosle, sin claudicar ante nadie, porque no dependemos de la palmadita ni de la foto para el carnet o del pose para el señor gobernante de turno, el politiquero por ahí de pacotilla o del mismo explotador, no dependemos de ellos. Dependemos, sí, de usted, querida audiencia. Por eso, querida audiencia, 1.000 millones de agradecimientos. Muchas gracias y nos estamos viendo y continuaremos del 12 de diciembre en nuestro 41 aniversario. Así pues, querida audiencia, hemos llegado, como les decía, al final de esta emisión y nos estaremos viendo un próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.